Proposición sea f definida en el intervalo cerrado a, b, integrable en este intervalo, tal que f de x sea mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado a, b. Si existe un punto x0 en este intervalo cerrado, tal que f es continua en x0 y además f de x0 es mayor que 0, vamos a demostrar que la integral desde a hasta b de f es mayor que 0. Como f de x es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado a, b, entonces sin importar la partición que nosotros escojamos del intervalo cerrado a, b, siempre se va a cumplir que los mi son mayores o iguales que 0, pues esta hipótesis nos está diciendo que 0 es una cota inferior para todos los valores de f en el intervalo cerrado a, b. En particular va a ser una cota inferior para cada subintervalo generado por cualquier partición. Entonces el ínfimo de los valores de f sobre este intervalo debe ser mayor o igual que cualquier cota inferior, en particular esta cota inferior. Muy bien, sea epsilon igual a f de x0 sobre 2, lo cual es mayor que 0 por hipótesis. Como f es continuo en x0, para este epsilon debe de existir delta mayor que 0, tal que si x perteneciente al intervalo cerrado a, b es tal que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de x0 es menor que epsilon, es decir, es menor que f de x0 sobre 2. Pero como este valor absoluto es mayor o igual que f de x0 menos f de x, si pasamos restando esto al lado izquierdo y f de x lo pasamos sumando al lado derecho, obtenemos que f de x es mayor que f de x0 sobre 2. Entonces estamos probando que para cualquier x que cumpla esta desigualdad, siempre se va a cumplir esta desigualdad. Muy bien, como les dije, lo anterior me prueba que si x está en esta intersección, entonces f de x es mayor que f de x0 sobre 2. Tomemos x1 y x2 en esta intersección, donde el intervalo a, b lo pongo abierto, tal que x1 sea menor que x2. Entonces están de acuerdo que el intervalo cerrado x1, x2 se queda contenido en esta intersección. Por tanto, yo puedo asegurar que f de x es mayor que f de x0 sobre 2 para todo x en este intervalo cerrado. Muy bien, ahora consideremos a la siguiente partición Q, la cual consiste de 4 puntos. x0 que es igual a A, x1 y x2 que son los puntos que declaré acá, y x3 que es igual a B. Notemos que se cumple lo siguiente: la suma inferior de f con respecto a la partición Q es igual a la suma desde igual a 1 hasta 3 de mi por la resta de xi por x sub i menos 1. Como dijimos al inicio de la prueba, cualquier mi es mayor o igual que 0. Entonces toda esta suma es mayor o igual que un solo sumando, el sumando m2 por x2 menos x1. Pero m2 es el ínfimo de los valores de la función en este subintervalo generado. Pero noten que en este subintervalo generado, este valor ya es una cota inferior para los valores de la función f. Por tanto, el ínfimo tiene que ser mayor o igual que esta cota inferior. Pero pues si se acuerdan, esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0, lo cual está probando que esta suma inferior es mayor que 0. Finalmente, como estamos suponiendo que f es integrable, nosotros sabemos que la integral desde a hasta b de f es igual al supremo de las sumas inferiores, pero el supremo de las sumas inferiores pues es mayor o igual que la suma inferior que analizamos en el paso anterior, la cual demostramos que es mayor que 0. Y así hemos probado lo que queríamos: la integral desde a hasta b de f es mayor que 0. Corolario: sea f una función definida en el intervalo cerrado a, b, integrable en este intervalo, tal que f de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo cerrado a, b. Vamos a probar que la integral desde a hasta b de f es mayor que 0. En este curso ya demostramos que si una función es integrable en el intervalo cerrado a, b, entonces f debe ser continua en una infinidad de puntos en este intervalo a, b. Entonces, en particular, si mi función f es integrable, yo puedo asegurar que al menos tengo un punto x0 en el intervalo cerrado a, b, tal que f sea continua en ese punto x0. Pero recuerden que por hipótesis, yo sé que f de x es mayor que 0 para cualquier x en el intervalo cerrado a, b. Entonces, en particular,
particular, f de x0 es mayor que 0. Así que tengo una función integrable que es mayor o igual que 0 para todo x en el intervalo cerrado a, b, tal que f es continua en un punto x0 y además en ese punto f es mayor que 0. Aplicando la proposición anterior, yo tengo que la integral desde a hasta b de f es mayor que 0. Y así la demostración ha terminado. Otra consecuencia de lo anterior es que si yo tengo dos funciones f y g integrables en el intervalo cerrado a, b, tal que f de x sea menor que g de x para todo x en el intervalo cerrado a, b, entonces la integral desde a hasta b de f es menor que la integral desde a hasta b de g.